This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Pet injury is an additional coverage and subject to policy terms. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack. ¿Te has parado alguna vez a pensar cómo terminaron los días de quienes caminaron junto a Jesús? Los 12 apóstoles fueron elegidos por Cristo mismo para llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Vieron milagros, escucharon enseñanzas divinas y fueron testigos de la resurrección del Hijo de Dios. Pero, ¿qué pasó con cada uno de ellos después de que Jesús ascendió al cielo? ¿Qué pasó con aquellos que dedicaron su vida a difundir la verdad? Lo que vamos a revelar aquí puede cambiar su percepción de la fe cristiana y del alto precio que muchos han pagado por el amor del Evangelio. ¿Estás listo para este viaje? La muerte de los apóstoles no fue solo el final de sus vidas, sino un poderoso testimonio de compromiso, coraje y fe inquebrantable. No se limitaron a predicar el mensaje de Jesús, dieron sus propias vidas por él, y algunos de ellos tuvieron finales tan impresionantes que aún hoy generan debate y reflexión. Así que quédense conmigo hasta el final, porque la última historia que les voy a contar podría ser la más sorprendente de todas. El primer nombre al que debemos dirigirnos es Pedro. ¿Has oído hablar de cómo murió? Pedro, el líder entre los discípulos, el que caminó sobre el agua y negó a Jesús 3 veces, tuvo un final que refleja cuánto fue transformada su fe. La historia nos cuenta que Pedro fue condenado a muerte por crucifixión durante el reinado del emperador Nerón en Roma. Pero hay un detalle llamativo. Según relatos antiguos, pidió ser crucificado cabeza abajo. Así es. Él no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Este testimonio de humildad y de entrega nos hace reflexionar. ¿Tenemos el mismo coraje de Pedro? ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo por Cristo, incluso frente a la persecución? Ahora, hablemos de Santiago, el hijo de Zebedeo. Fue uno de los primeros discípulos en seguir a Jesús y también uno de los primeros en morir por su fe. La Biblia nos dice, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 2, que fue asesinado a espada por orden del rey Herodes Agripa. Pero hay un detalle sorprendente en este relato. Según la tradición cristiana, uno de los soldados encargados de arrestarlo quedó tan impactado por su fe que decidió convertirse allí mismo. ¿Y qué pasó después? Este soldado fue ejecutado junto con Santiago, muriendo como cristiano el mismo día. Piénsalo por un momento. La fe de Tiago era tan fuerte que incluso ante la muerte todavía era capaz de impactar vidas. ¿Hemos estado viviendo nuestra fe de esta manera? Nuestras actitudes inspiran a otros a acercarse a Dios. Otro apóstol que tuvo un final notable fue Andrés, el hermano de Pedro. También fue condenado a muerte por crucifixión, pero no en una cruz tradicional. Cuenta la tradición que fue atado a una cruz en forma de X y permaneció allí colgado durante días, predicando a los transeúntes. Imagina esta escena: un hombre que sufre un dolor inimaginable y aún así sigue predicando el Evangelio. ¿Qué nivel de compromiso es ese? ¿Qué llevó a estos hombres a permanecer firmes hasta el último momento? Ahora quiero que reflexionéis conmigo. Si hoy
nos sobreviniera la persecución, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Estaríamos dispuestos a pagar ese precio? Si estas historias ya te están impactando, espera a escuchar lo que les pasó a los otros apóstoles. Cada uno de ellos dejó un legado de fe y perseverancia que resuena hasta el día de hoy. Hablemos ahora de Felipe. Según relatos antiguos, fue uno de los grandes evangelistas de la iglesia primitiva. Viajó a diferentes regiones, predicando el evangelio y realizando milagros. Pero su dedicación tuvo un alto precio. Felipe fue martirizado en Hierápolis, una ciudad de la actual Turquía. Según la tradición cristiana, fue azotado y luego crucificado cabeza abajo. ¿Y sabéis qué es lo más impresionante? Incluso en medio de la tortura, continuó predicando hasta su último aliento. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved Chief Resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse, only on Netflix. Imagínese el impacto que eso tendría. Un hombre muriendo en agonía, pero sin negar su fe. ¿Tenemos la misma valentía para compartir el Evangelio, incluso si nos cuesta algo? Ahora, hablemos de Bartolomé, también conocido como Natanael. Se le recuerda en la Biblia como alguien a quien Jesús describió como un verdadero israelita, en quien no había falsedad. Pero ¿sabías que su martirio fue uno de los más brutales? La tradición dice que Bartolomé fue desollado vivo. Sí, le arrancaron la piel mientras aún estaba vivo. Y luego, para asegurar su muerte, lo decapitaron. Todo esto porque no renunció a su fe en Cristo. Esta historia es impactante, pero nos hace pensar, ¿cuánto vale nuestra fe? Estamos en la comodidad de nuestra vida diaria, valorando verdaderamente el Evangelio por el cual estos hombres dieron sus vidas. Ahora hablemos de Tomás. Muchos lo conocen como el discípulo que dudó de la resurrección de Jesús, pero jugó un papel fundamental en la expansión del cristianismo. La tradición nos cuenta que Tomás viajó a la India para predicar el Evangelio. Allí fundó iglesias y convirtió a muchas personas, pero su misión molestó a los líderes religiosos de la época. Como resultado, fue asesinado con una lanza. ¡Qué transformación tan asombrosa! El hombre que dudó se convirtió en mártir de la fe. Esto nos enseña que no importa cómo empezamos, sino cómo terminamos nuestro camino con Dios. ¿Y tú? ¿Ha crecido tu fe con el tiempo? ¿O todavía está llena de dudas? Tomás nos demuestra que Dios puede transformar incluso a los más inseguros en poderosos testigos del Evangelio. Ahora hablemos de Santiago, hijo de Alfeo. Se sabe poco de su vida, pero la tradición cristiana afirma que fue un líder fiel en la iglesia primitiva y que su destino fue similar al de muchos otros apóstoles: persecución y martirio. Los informes indican que James fue apedreado hasta la muerte. Imagínense esto, un hombre siendo golpeado por piedras, sufriendo golpes brutales, pero sin negar su fe. ¿Qué daríamos por tener el mismo coraje ante la adversidad? Y el siguiente apóstol también tuvo un final terrible. Judas Tadeo, que no debe confundirse con Judas Iscariote, fue uno de los discípulos más activos en la predicación del Evangelio. Viajó a diferentes regiones anunciando el mensaje de Cristo. Pero esta audacia tuvo consecuencias. Judas Tadeo fue capturado por enemigos de la fe y cruelmente asesinado. Dicen que lo golpearon hasta matarlo con una porra y luego lo decapitaron. Esto nos hace reflexionar. ¿Estamos dispuestos a afrontar críticas, dificultades e incluso persecución por nuestra fe? ¿O permanecemos en silencio ante la presión mundial?
Ahora hablemos de Simón el Celote. Su apodo, Celote, indica que pudo haber sido un revolucionario antes de seguir a Jesús, pero su verdadera revolución fue espiritual. Después de la resurrección de Cristo, Simón predicó el Evangelio en varias partes del mundo, y como muchos de sus compañeros, su final estuvo marcado por el sufrimiento. Los informes afirman que fue cortado por la mitad. Es difícil imaginar tanta brutalidad, pero su historia nos enseña algo profundo. El Evangelio no es un mensaje de comodidad y facilidad. Exige dedicación, compromiso y a menudo sacrificio. Y ahora llegamos a uno de los apóstoles más conocidos, Mateo, el recaudador de impuestos que se convirtió en uno de los escritores de los Evangelios. Mateo, quien una vez fue visto como un traidor al pueblo judío por trabajar para los romanos, encontró su verdadera identidad en Cristo. Dedicó su vida a difundir la buena noticia y, según la tradición, fue martirizado en Etiopía. Algunos dicen que fue asesinado con una espada mientras predicaba. Es sorprendente ver cómo hombres comunes se convirtieron en gigantes de la fe. Estamos aprovechando la oportunidad que tenemos de vivir el Evangelio con la misma intensidad y aún quedan más historias impactantes por venir. A continuación, hablaremos del destino de dos de los apóstoles más influyentes de todos los tiempos. Ahora llegamos a uno de los apóstoles más influyentes de todos los tiempos, Pedro. Pedro era impulsivo, pero también extremadamente leal a Jesús. Fue él quien caminó sobre el agua y declaró: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Pero también fue él quien negó a Jesús 3 veces antes de la crucifixión. Sin embargo, después de la resurrección de Cristo, Pedro se convirtió en uno de los líderes más valientes de la iglesia primitiva. Predicó con valentía y enfrentó gran persecución. La tradición cristiana nos cuenta que Pedro fue arrestado en Roma y condenado a muerte por crucifixión. Pero hizo una petición sorprendente. No quería ser crucificado del mismo modo que Jesús, porque no se consideraba digno. Así pues, Pedro fue crucificado cabeza abajo. Imaginemos la escena: un hombre colgado boca abajo, sufriendo una muerte lenta y agonizante, pero sin negar su fe. Esto nos hace preguntarnos: ¿cuál es el nivel de nuestro compromiso con Cristo? Y ahora hablemos de Pablo. Aunque no fue uno de los 12 apóstoles originales, se convirtió en uno de los más grandes misioneros del cristianismo. Antes de convertirse, Pablo persiguió a los cristianos. Pero después de un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió por completo. Comenzó a viajar a diferentes lugares, fundando iglesias y escribiendo cartas que todavía son parte esencial del Nuevo Testamento. Pero su dedicación al Evangelio le costó caro. Pablo fue arrestado varias veces y finalmente llevado a juicio en Roma. Como ciudadano romano, no fue crucificado, sino condenado a decapitación. Imagina el momento en que la espada desciende y tu vida termina. Para muchos, este sería el final. Pero para Pablo fue solo el comienzo. Él mismo escribió: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». La historia de Pedro y Pablo nos enseña que seguir a Cristo tiene un precio. Pero ¿estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Hemos vivido nuestra fe con valentía o nos hemos dejado llevar por el miedo y la comodidad? Y sin embargo, hay un apóstol cuya historia es completamente diferente. Mientras todos los demás fueron martirizados, él tuvo un destino único y sorprendente. A continuación, descubrirás algo que pocas personas saben sobre el último de los 12 apóstoles. Y ahora llegamos al último de los 12 apóstoles, aquel que tuvo un destino completamente diferente al de los demás: Juan. Juan era conocido como el discípulo amado. Estuvo al lado de Jesús en la última cena.
Fue el único de los discípulos que permaneció al pie de la cruz, y a él, Jesús le confió a su madre, María. Pero su fidelidad no lo salvó de la persecución. Según la tradición, Juan fue arrestado y llevado a Roma, donde intentaron matarlo de manera brutal, arrojándolo a un caldero de aceite hirviendo. Ahora, imagina esta escena. El apóstol, ya avanzado en edad, fue arrojado a un líquido hirviendo. Lo esperado era que muriera inmediatamente. Pero ocurrió algo sorprendente. Salió ileso. Así es, el aceite hirviendo no le hizo ningún efecto. Los romanos, perplejos, no sabían qué hacer con Juan y decidieron exiliarlo a la isla de Patmos. Y fue allí donde recibió una de las mayores revelaciones de la historia de la humanidad, el Apocalipsis. Lo que Juan vio en ese lugar cambió para siempre la manera en que entendemos los planes de Dios para el fin de los tiempos. Él contempló la gloria de Cristo, vio el juicio final y describió la nueva Jerusalén, donde Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y aquí hay algo poderoso. Juan, incluso en el exilio, nunca dejó de dar testimonio. Escribió cartas de aliento a los cristianos y luego fue liberado y murió a edad avanzada. Hey guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. Siendo el único de los 12 que no sufrió una muerte violenta. Ahora, piénselo. Cada apóstol enfrentó un destino diferente, pero todos tenían una cosa en común: su fe inquebrantable en Cristo. Y la gran pregunta que nos queda es: ¿qué estamos dispuestos a afrontar por nuestra fe? Si Pedro fue crucificado cabeza abajo, si Pablo fue decapitado por no negar la verdad, si Juan soportó el exilio y la persecución, ¿estamos listos para ser fieles a Dios sin importar el costo? La verdad es que el Evangelio nunca ha sido una promesa de una vida fácil, pero es la promesa de vida eterna con Cristo. Si este mensaje tocó tu corazón, deja un comentario. Sigo a Cristo hasta el final. Y no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Que Dios bendiga tu vida y nos vemos en el próximo mensaje poderoso.